y el lamentable fallecimiento a los 91 años del sacerdote Gabriele Amorth. En sustancia, la oración del exorcismo se resume en una frase. Bienvenidos a Cristopedia. Hoy hemos investigado y recopilado 5 lecciones espirituales esenciales del exorcista más famoso del Vaticano, el padre Gabriele Amorth, para ser libres espiritualmente. Gabriele Amorth nació en Módena, el 1 de mayo de 1925. Su profunda fe y sus ansias por hacer el bien le condujeron desde muy temprana edad a seguir la carrera eclesiástica. Licenciado en Derecho y miembro de la Orden de los Padres Paulistas, condujo su vida sacerdotal en paralelo a alguno de los máximos mandatarios de la Curia Vaticana, con los que entabló una sincera amistad. Apreciado por su perseverancia, su gran preparación, pero sobre todo por su carácter afable y conciliador, Gabriele Amorth pronto se erigió en uno de los personajes más carismáticos de la ciudad. Mucho antes, si cabe, de ser designado exorcista del Vaticano. Mucho tiempo ha transcurrido desde que este cura Paul se enfrentase por primera vez a Satán. Algo que le impresionó y le mostró lo que a partir de entonces iba a ser su vida, pero que le hizo más fuerte en su lucha contra el maligno. A esto le siguieron los exorcismos que realizó en compañía de Juan Pablo II, la creación en 1990 de la Asociación Internacional de Exorcistas, de la que fue presidente hasta el año 2000, y la publicación del libro Habla un exorcista, traducido a 14 idiomas, del que ha vendido casi 500.000 de ejemplares. Amorth reconoce que ha perdido la cuenta de las veces que se ha enfrentado al maligno. Dejó de contabilizarlas cuando sobrepasó la centena, aunque admite que ha oficiado en torno a 50.000 exorcismos. La batalla que enfrentamos como seguidores de Jesucristo no se libra con armas humanas, sino con armas espirituales. El padre Gabriele Amorth, exorcista de renombre y autoridad espiritual, no solo combatió al demonio en innumerables ocasiones, sino que, en ese combate, descubrió 5 enseñanzas fundamentales que compartía con todos los que llegaban a él. Hoy, te invito a integrarlas en tu vida, para que puedas vivir la auténtica libertad que solo Cristo da. Por eso, te invito a que no solo escuches, sino que examines tu corazón y evalúes si estas lecciones están presentes en tu vida diaria. Recuerda las palabras de San Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Pero antes de adentrarnos en profundidad en los valiosos consejos y lecciones de este gran sacerdote exorcista, analicemos los tipos de peligro a los cuales nos enfrentamos. El demonio es un ángel caído y conserva toda su inteligencia y toda la capacidad que tienen los espíritus puros. El diablo ejerce una doble actividad, ordinaria y extraordinaria. La actividad ordinaria es la de tentar al hombre al pecado. Es la actividad que a él le interesa más y a la que todos estamos sujetos. Cristo, al hacerse hombre, aceptó someterse a las tentaciones del diablo. Ciertamente él derrotó a Satanás en su intento. Nosotros no poseemos la misma fortaleza que Jesucristo, pero contamos con la gracia si la pedimos con la oración y los sacramentos. Y sabemos por la Biblia que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Pero es necesaria nuestra resistencia, nuestra lucha. Esta es la actividad ordinaria del demonio.
Su actividad extraordinaria es la de producir trastornos maléficos e incluso la posesión diabólica. Además de las múltiples tentaciones del enemigo, en algunos casos extraordinarios se dan 4 tipos de ataques demoníacos que, a pesar de ser menos frecuentes, resulta importante saber de ellos. Muchos de estos ataques han ido en incremento en los últimos años según el Padre Amor debido al alejamiento de la sociedad actual de la fe y de Dios. Y es precisamente para resistir las tentaciones y a los distintos ataques del mal que necesitamos conocer y vivir las enseñanzas que hoy vamos a aprender de sus experiencias. Lección 1. La oración constante, especialmente el Santo Rosario. El Padre Amort insistía una y otra vez, la oración es el arma más poderosa contra el demonio, y dentro de todas las oraciones, el rosario ocupa un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque no es solo una repetición mecánica, sino una oración profundamente cristocéntrica, que nos lleva a contemplar los misterios de la vida de Cristo de la mano de la Virgen María, nuestra Madre y Protectora. Santo Domingo de Guzmán, obedeciendo a la revelación de la Virgen, lo promovió como arma espiritual contra la herejía albigense. Y desde entonces, el rosario ha sido escudo y espada para generaciones de cristianos. Pero lo cierto es que esta práctica viene de mucho antes. En el cristianismo primitivo, ya existía la oración repetitiva con cuentas. Los monjes del desierto recitaban los 150 salmos, y con el paso del tiempo, los laicos, que no podían memorizar todos los salmos, comenzaron a sustituirlos por 150 Avemarías. En el siglo XV, la Santísima Virgen María se apareció al beato Alaño de la Roche y le reveló 15 promesas para quienes rezaran devotamente el rosario. Entre ellas, la promesa de una protección especial, la obtención de abundantes gracias y la garantía de una buena muerte. Como dijo San Luis María Grignion de Montfort, cuando el rosario se reza bien, produce una cadena de oro que ata al demonio y lo hace impotente. En el Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios proclama solemnemente que la mujer, María, aplastará la cabeza de la serpiente. Satanás lo sabe, y por eso tiembla ante cada Ave María rezada con fe. El Padre Amort lo explicaba con fuerza, cada Ave María es un golpe preciso que debilita y hiere al enemigo. Los testimonios de exorcistas confirman lo mismo. Cuando, en medio de un rito de liberación, se comienza a rezar el rosario, los espíritus inmundos se agitan, gimen y se retuercen incapaces de soportar la dulce pero imponente presencia de la Madre de Dios. San Luis María Grignion de Montfort aseguraba, quien reza el rosario con perseverancia no será conquistado por el demonio. Santa Teresa de Calcuta lo llamaba el arma más poderosa, y el Padre Pío, temido por el infierno, lo definía como mi arma, aconsejando rezarlo sin descanso para vencer las tentaciones y las acechanzas del maligno. El Padre Gabriele Amort no dudaba en afirmar que, en muchas circunstancias, el Santo Rosario posee un poder mayor que el mismo exorcismo. ¿La razón? Porque al rezarlo invocamos directamente a la Virgen María y el demonio no puede resistir su presencia. Sentito dire dopo l'esorcismo dalla persona esorcizzata, guarda che durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio. Ma ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto. Quali sono le virtù della Madonna che più ti fanno rabbia? Perché è la più umile di tutte le creature e io sono il più superbio.
perché è la più pura di tutte le creature e io sono sordo, perché è la più ubbidiente a Dio di tutte le creature e io sono il ribelle. E un giorno io gli ho chiesto: dimmi la quarta qualità per cui hai tanta paura della Madonna, che ti spaventi di più quando nomino la Madonna che quando nomino Gesù Cristo. Una volta mi aveva detto: ho più paura quando nomini la Madonna perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura anziché da lui. Ma quarta qualità, dimmela. Io non avevo niente in testa, non posso averlo suggestionato. Perché mi vinse sempre, perché non è mai stata sfiorata da nessuna colpa di peccato. La oración constante es como un muro que protege el alma, manteniéndola en la luz de Dios y lejos de las sombras del enemigo. Y entre todas las oraciones, el rosario es, para el demonio, un tormento insoportable. El padre Amort relataba que, en múltiples exorcismos, los espíritus malignos dejaban escapar palabras llenas de odio y miedo hacia la Virgen, confesando, a su pesar, que no podían soportar ni siquiera escuchar su nombre. No es casualidad que Nuestra Señora de Fátima insistiera, con amor de madre y tono de advertencia, en que rezáramos el rosario todos los días. Esta oración expulsa demonios, fortalece la fe y cubre el alma con un manto de protección celestial. Lo que voy a contarte ahora está basado en hechos reales, documentados por el propio padre Gabriele Amort. Aunque adaptado para hacerlo más comprensible, lo que escucharás es verdadero y comprobable en sus escritos. La joven liberada por el poder del rosario. Lucía tenía apenas 18 años cuando su madre, al borde de la desesperación, la llevó ante el padre Amort. Hasta hacía poco, la joven era tranquila, sonriente y devota. Pero algo había cambiado, comenzaron los estallidos de ira sin motivo, las crisis de ansiedad y, lo más alarmante, una repulsión inexplicable hacia las iglesias. Déjenme en paz. Ella es mía. El sacerdote no se dejó intimidar. Lentamente, tomó su rosario, lo sostuvo firme, y en ese instante, Lucía comenzó a convulsionar y a gritar con desesperación. No. Ese rosario me quema. El exorcista comprendió entonces que la Virgen María tendría un papel decisivo en la batalla. Durante cada encuentro, él y la madre de Lucía rezaban el rosario sin cesar, y cada Ave María parecía una espada invisible que hería al enemigo. Después de varias semanas de combate espiritual, llegó el momento de la victoria. En medio del rosario, la joven cayó de rodillas, rompió a llorar y susurró con alivio: se ha ido. Desde ese día, jamás volvió a sufrir ataques. Tiempo después, Lucía confesó que cada vez que su madre rezaba junto a ella, sentía una luz cálida y protectora envolverla por completo, como un abrazo del cielo. La enseñanza es poderosa, el rosario no es una costumbre piadosa cualquiera, es un escudo impenetrable contra las fuerzas del mal. Lección 2. La confesión y comunión frecuente. Y así llegamos a la segunda lección del padre Amort, la confesión frecuente. Porque el pecado no solo hiere el alma, también abre puertas que el enemigo sabe aprovechar. El padre Gabriele Amort repetía con firmeza que una de las armas más eficaces contra el demonio es la confesión frecuente. Para él, cada confesión bien hecha es como una espada luminosa que corta las cadenas con las que Satanás pretende aprisionar el alma.
El hombre, ¿cómo puede defenderse? Digamos que la defensa principal es vivir en gracia de Dios. Cuando uno se acerca con frecuencia a los sacramentos, aunque le hayan lanzado un maleficio, puede que rebote como el boomerang. È possibile il boomerang. O sea, que el maleficio recaiga sobre la persona que lo lanza y no sobre la persona contra quien se dirige, que está acorazada por la gracia de Dios, acorazada por la posesión de la Virgen, de los ángeles y por tanto puede estar segura. Stare sicuro. Jesús mismo nos entregó esta gracia cuando, después de resucitar, dijo a sus apóstoles: a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados; a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Juan 20, versículo 23. No es un simple consejo, es un mandato divino y un regalo inmenso. Los exorcistas lo saben, el sacramento de la reconciliación es, muchas veces, más temido por el infierno que cualquier oración de liberación. En más de una ocasión, durante los exorcismos, los demonios han confesado, a su pesar, que prefieren 1000 exorcismos antes que una sola confesión bien hecha, porque ésta rompe las ataduras invisibles con las que esclavizan a sus víctimas. Hoy muchos piensan que basta con pedir perdón a Dios en silencio para quedar limpios, sin necesidad de acudir a un sacerdote. Pero la Iglesia enseña que Cristo instituyó la confesión como un sacramento visible y personal, porque sabe que el alma necesita escuchar, con certeza absoluta, las palabras de absolución pronunciadas en su nombre. El Padre Pío advertía con fuerza: el demonio trata de convencernos de que la confesión no es necesaria porque sabe el poder que tiene. No es un mero rito, sino una poderosa arma espiritual que nos protege, nos fortalece y nos sana. Por eso, no debemos esperar a caer en pecado mortal para acudir a ella. La confesión regular es un blindaje contra las tentaciones y las emboscadas del enemigo. El Padre Amort lo comprobó una y otra vez. Una de esas historias fue la de Marco, un joven que jamás pensó que el mal pudiera alcanzarlo. Desde adolescente, jugaba con prácticas ocultas por diversión, espiritismo, lectura de cartas, péndulos, rituales con amigos, todo parecía un juego. Pero el juego se tornó oscuro. Las pesadillas comenzaron, veía sombras rodeándolo, sentía manos invisibles tocándolo, escuchaba voces que lo insultaban y le susurraban cosas horribles. Perdió la paz. Al entrar un día en una iglesia, sintió un dolor ardiente en el pecho y un odio irracional hacia todo lo sagrado. Fue entonces cuando comprendió que algo estaba profundamente mal. Llegó hasta el Padre Amort, quien lo miró con gravedad y le dijo: antes de cualquier oración de liberación, lo primero que debes hacer es confesarte. Satanás no soporta un alma en gracia. No estaba completamente libre aún, pero las voces se hicieron más débiles, las pesadillas menos frecuentes. Perseveró, volvió a confesarse semana tras semana. Y cada confesión era como arrancar otra raíz del mal. Hasta que, un día, al recibir la absolución, sintió una paz absoluta, tan profunda que supo que había sido liberado. Desde entonces, no volvió a sufrir ataques ni presencias oscuras. La confesión había sido su victoria. Lección 3. La humildad como escudo. El enemigo del alma odia la humildad porque fue precisamente esta virtud la que lo derrotó desde el principio. Satanás cayó por su soberbia, queriendo igualarse a Dios, como lo anuncia el profeta. En cambio, la Virgen María fue exaltada precisamente por su humildad. El Padre Gabriele Amort repetía que la humildad es una muralla impenetrable contra el mal.
Cuando nos reconocemos pequeños ante Dios, Él nos reviste con su fuerza. El demonio no soporta esta virtud porque le recuerda su humillante derrota ante el Creador. El mismo Dios eterno eligió nacer en un pesebre, vivir como un carpintero y morir como un criminal, todo para enseñarnos el camino de la humildad. Jesús mismo nos dejó su ejemplo y nos dijo: la humildad nos hace depender totalmente de Dios, cerrando las puertas a la soberbia, raíz de todo pecado, y a la que el demonio más se aferra para entrar en nuestras vidas. San José María Escrivá lo resumía con claridad. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Practicar la humildad significa no buscar aplausos, no atribuirnos a nosotros mismos el mérito de nuestros logros, sino devolver toda la gloria a Dios. El padre Amort relató que, en un exorcismo, el demonio confesó furioso. Este testimonio nos revela por qué la humildad desarma y humilla al maligno, porque lo confronta con la herida de su propia caída. Lección 4. La vida sacramental frecuente. ¿En qué consiste la Eucaristía como fortaleza del alma? Jesús mismo nos dio la Eucaristía como alimento espiritual y defensa. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Todo poder de gracia y santidad proviene de este sacramento, capítulo 1, 2003. El padre Amort relataba que, en muchos exorcismos, los demonios mostraban un miedo instintivo ante la presencia de la Eucaristía, incluso antes de pronunciar palabra, porque sabían que Cristo mismo estaba allí para proteger a los fieles. Para él, la comunión frecuente era como cubrir el alma con una armadura de luz que el demonio no puede atravesar. Y como decía él mismo, no hay defensa más fuerte que la gracia de Dios. A menudo se liberan después de una larga adoración eucarística. He tenido casos de pacientes míos que se han liberado en Lourdes después de haber rezado durante toda la noche ante la gruta de Lourdes. Es importantísima la oración. El Evangelio nos dice que algunos diablos no se echan sino con la oración y el ayuno. Naturalmente es importante que rece la persona interesada, que recen sus familiares y que se haga rezar a comunidades religiosas o grupos de oración. Porque la liberación del demonio es fruto de una intervención extraordinaria de Dios que se obtiene mediante la oración. En sustancia, la oración del exorcismo se resume en una frase: el nombre de Jesús, Satanás, vete. Porque se basa en este poder que Jesucristo dio a los apóstoles, después a los 72 discípulos y finalmente a todos los que creen en él. En mi nombre expulsarán a los demonios. Por eso lo esencial que es la imposición a Satanás. El nombre de Jesús, Satanás, sal. Durante los exorcismos pueden suceder tantos hechos insólitos. Tengo en la mano una serie de objetos que han sido vomitados durante los exorcismos. Pues sucede que muchas veces las personas reciben un mal maléfico a través de la invocación hecha al demonio por un sacerdote de Satanás o por personas ligadas a Satán que hacen maleficios. Así, la vida sacramental no solo alimenta nuestra alma, sino que la protege activamente contra cualquier ataque. Santa Teresa de Ávila enseñaba algo muy parecido. San Alfonso María de Ligorio añadía:
El alma que se acerca a la Sagrada Comunión con preparación y devoción recibe la gracia suficiente para resistir toda tentación del demonio. Preparación para la muerte. Meditación 10. La adoración eucarística, contemplación y defensa. El Padre Amort insistía en que la adoración prolongada del Santísimo Sacramento fortalecía al creyente más allá de la oración verbal. Permanecer ante Cristo, en silencio, es aprender a depender únicamente de Él y a refugiarse en su misericordia. El Papa Benedicto XVI en el año 2007, en su exhortación Sacramentum Caritatis, decía: la adoración eucarística permite que la fe se transforme en experiencia viva de encuentro con Cristo, alimentando la esperanza y fortaleciendo la vida moral. San Juan Bosco también enseñaba que quien pasa tiempo ante el Santísimo Sacramento no cae en pecado fácilmente, el demonio huye ante la presencia de Cristo real. San Pío de Pietrelcina, al hablar de la importancia de la Eucaristía, decía: recibir a Jesús en la Sagrada Comunión es abrir la puerta a la gracia y cerrarla del demonio. Y el Catecismo de la Iglesia Católica recuerda: por lo tanto, la vida sacramental frecuente, la comunión, la confesión y la adoración eucarística, no es solo un acto de piedad, sino un arma contra el mal. Cada misa, cada adoración, cada comunión devota, es un golpe a las fuerzas de oscuridad que acechan el alma. El Padre Amort insistía: quien cultiva esta vida sacramental diaria se convierte en una fortaleza viviente, un alma que el demonio teme y no puede doblegar. Lección 5. La comunidad espiritual y la formación en la fe. Es necesario educarlos, a través de la misa, a través de la oración, darles un sentido de Dios y conciencia del pecado y del demonio. La batalla espiritual se libra no solo con armas personales, sino dentro de la vida sacramental y comunitaria. La participación activa en la misa, la oración compartida y la formación en la fe fortalecen el alma y la preparan para resistir las acechanzas del maligno. Como dice San Pablo: no dejen de reunirse, como acostumbran hacerlo algunos, sino exhórtense mutuamente, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25. La importancia de la comunidad cristiana. La pertenencia a una comunidad de creyentes ofrece soporte espiritual, guía y protección. El demonio actúa más fácilmente sobre quien se aísla, porque encuentra un terreno fértil en la soledad y la ignorancia de la fe. San Agustín lo advertía: quien se aparta de la comunión de la Iglesia, se acerca al peligro de la perdición. Confesiones, libro 19. La formación en la fe como escudo. La fe crece cuando se vive y se transmite en comunidad. Nadie es cristiano a solas. Amort subrayaba que enseñar desde pequeño sobre Dios, el pecado y la realidad del demonio es fundamental. La conciencia del bien y del mal y la familiaridad con los sacramentos fortalecen el alma y construyen un blindaje espiritual difícil de penetrar. La misa y la oración comunitaria. La Eucaristía es la fuente de toda vida cristiana. En ella el alma encuentra luz, fortaleza y protección frente al mal. La oración en comunidad, como el rosario grupal, la adoración o las novenas, multiplica la fuerza espiritual, porque une intenciones y corazones bajo la guía de Dios y la intercesión de María. Amort insistía en que el demonio teme a la comunidad unida en Cristo. La formación,
La catequesis y el acompañamiento espiritual son barreras que imposibilitan que las mentiras del enemigo arraiguen en el corazón. Los jóvenes y adultos instruidos en la fe pueden discernir entre lo que viene de Dios y lo que proviene del mal y actuar con valentía y sabiduría. Y ahora la pregunta incómoda pero necesaria: ¿estás protegiendo tu alma con estas armas o esperas a estar en peligro para buscarlas? Denunció abiertamente el auge del ocultismo, la nueva era y la influencia demoníaca en la cultura moderna. Aseguraba que prácticas aparentemente inofensivas, como la astrología o la ouija, son puertas abiertas al mal. Aunque realizó miles de exorcismos, repetía incansablemente que lo más importante para mantenerse libre del demonio era la confesión frecuente y la comunión. Para él, un alma en gracia era como una ciudadela indestructible. Sus enseñanzas no solo destaparon la realidad del combate espiritual, sino que también nos entregaron armas claras para defendernos. Hoy, su legado brilla como antorcha en una cultura que muchas veces niega el mal, pero Dios nos ha dado armas sagradas para vivir en victoria. No esperes a que llegue la crisis. Empieza hoy. Que la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo sean siempre tu escudo y fortaleza. Si este mensaje ha despertado fuego en tu corazón, compártelo y ayuda a que más almas se armen con estas armas espirituales.